Hola, ¿qué tal? Bueno, hace un montón de tiempo que no vengo con Kentuckys. Habíamos quedado hace 2 semanas en el capítulo 4 y dije, bueno, Rosa, ya está, vamos hoy a arrancar con el capítulo 5, tú puedes hacerlo. Y el capítulo 5 es bastante cortito, así que está bueno, sobre todo para, bueno, también hacer algunos comentarios, algunas preguntas para al final, pero vamos a arrancar ahora. Deje de mirarme así, dijo Enzo. Deje de perseguirme por toda la casa como un perro. Le había explicado que el Kentucky era alguien, así que siempre lo trataba de usted. Si el Kentucky caminaba entre sus piernas, Enzo protestaba, pero era solo un juego. Comenzaban a llevarse bien, aunque no siempre había sido así. Al principio les había costado acostumbrarse y a Enzo su sola presencia bastaba para incomodarlo. Era un invento cruel, el chico nunca se ocupaba y había que andar el día entero esquivando un peluche por toda la casa. Su exmujer y la psicóloga del chico se lo habían explicado juntas en una instancia de medicación, enumerando en detalle por qué tener uno de esos aparatos sería bueno para su hijo. Es un paso más para la integración de Luca, había dicho su exmujer. Su sugerencia de adoptar a un perro las dejó atónitas. Luca ya tenía un gato en casa de su madre. Lo que necesitaba entonces era un Kentucky en la casa de su padre. ¿Tenemos que explicarle todo de nuevo?, le había preguntado a la psicóloga. En la cocina, Enzo juntó sus herramientas para el vivero y salió al jardín de atrás. Eran las 4 de la tarde y el cielo de Humbertín estaba gris y oscuro. No faltaba mucho para que se largara a llover. Oyó que adentro el topo daba golpes contra la puerta. No tardaría en llegar otra vez hasta él. Se había acostumbrado a su compañía. Le comentaba las noticias y si se sentaba a trabajar un rato, lo subía a la mesa y lo dejaba circular entre sus cosas. La relación le recordaba a la que su padre había tenido con su perro y a veces, solo para sí mismo, Enzo imitaba alguno de sus dichos. El modo en el que se agarraba la cintura después de lavar los platos o barrer, su forma cariñosa de protestar, siempre con media sonrisa mientras se divertía repitiendo: «Deje de mirarme así, deje de perseguirme por toda la casa como un perro». Pero la relación del Kentucky con el chico no estaba funcionando. Luca decía que odiaba que lo siguiera, que se le metiera en el cuarto a hurgar sus cosas, que lo mirara como un tonto el día entero. Había averiguado que si lograba agotar la batería, el ser y el amo se desvinculaban y el aparato ya no podía reutilizarse. «Ni se te ocurra», le había amenazado Enzo. «Tu madre nos mata». Al chico la sola idea de lograr agotar la batería le iluminaba la cara. Se divertía encerrándolo en el baño o poniéndole trampas para que no pudiera llegar hasta su cargador. Enzo ya estaba acostumbrado a despertarse en medio de la noche, ver la luz roja titilar cerca del suelo y al Kentucky golpeándose contra las patas de la cama, rogando que alguien lo ayudara a encontrar la base de su cargador. El topo siempre se las ingeniaba para avisarle, y Enzo, si no quería otra instancia de mediación, tenía que mantenerlo vivo, porque, aunque la tenencia era compartida, su exmujer ya se había ganado toda la simpatía de la psicoanalista, así que más valía que nada malo le pasara al dichoso Kentucky. Removió la tierra y agregó compost. El vivero había sido de su exmujer y lo último por lo que pelearon antes del divorcio. A veces lo recordaba y le causaba gracia que hubiera quedado en sus manos. Nunca antes se había fijado en lo agradable que era la tierra de esos canteros. Ahora le gustaba sentir el perfume y la humedad, la idea de un mundo pequeño obedeciendo sus decisiones con un silencio abierto y vital. Lo relajaba, lo ayudaba a tomar un poco de aire y había comprado todo tipo de cosas: aspersores, insecticidas, medidores de humedad, palas y rastrillos medianos y pequeños. Oyó la puerta mosquitero crujir apenas y cerrarse. Bastaba empujarla para que abriera, y al topo esa autonomía parecía gustarle.
Se apartaba enseguida para que el vaivén de la puerta no lo golpeara al regresar. A veces no lo lograba y cuando la puerta regresaba con todas sus fuerzas, lo tiraba un poco más allá. Entonces protestaba, emitiendo un gruñido suave hasta que Enzo se acercaba para ayudarlo. Esta vez había caído de pie. Enzo esperó a que se acercara. «¿Qué hace?», dijo. «Un día ya no voy a estar y nadie más se va a ocupar de andar levantándolo». El Kentucky avanzó hasta tocar sus zapatos y luego retrocedió unos centímetros. «¿Qué?». El Kentucky lo miró. Tenía tierra en el ojo derecho y Enzo se agachó y sopló para sacarla. «¿Cómo está la albahaca?», preguntó Enzo. El Kentucky giró y se alejó rápido. Enzo siguió agregando compost a la tierra, atento al pequeño motor que aceleró y salió del vivero, y al salto de las ruedas solían dar contra los bordes de algunas de las baldosas del patio. Con eso tendría unos minutos, pensó. Fue hasta el lavadero por la tijera y al regresar el Kentucky ya estaba otra vez ahí esperándolo. «¿Y le falta agua?». El Kentucky no se movió ni hizo ningún ruido. Era algo que Enzo le había enseñado, un pacto de comunicación. Ningún gesto equivalía a no. Un ronroneo equivalía a sí. Un movimiento corto era una invención del Kentucky que Enzo no terminaba de entender. Le parecía confusa y variable. A veces podría ser un gesto como «sígame, por favor». Otras veces podía significar «no sé». Y los peperoncinos, ¿sobrevivió el brote que salió el jueves? El Kentucky volvió a alejarse. ¿Era alguien viejo o era alguien a quien le gustaba decir que era viejo? Enzo lo sabía porque le hacía preguntas. Era como jugar y al topo le encantaba. Había que hacerlo cada tanto, como cuando se baña el perro o se cambia las piedras del gato. Lo intentaban mientras Enzo tomaba su cerveza recostado en la reposera dentro del vivero. Casi no le daba trabajo pensar las preguntas. A veces incluso las hacía y ni siquiera prestaba atención a la respuesta. Cerraba los ojos. Entre sorbo y sorbo de cerveza se dejaba atrapar por el sueño y el Kentucky tenía que golpear la pata a la silla para que siguiera. Sí, estoy pensando», decía Enzo. «A ver, ¿a qué se dedica el topo? ¿Es cocinero?». El topo se quedaba inmóvil, lo que significaba claramente que no. «Cosecha soja, es profesor de esgrima, tiene una fábrica de bujías». Nunca quedaba demasiado claro cuál era la respuesta, ni si la respuesta era verdadera en su totalidad, o marcaba solo su cercanía. Con los días, Enzo averiguó que quien fuera que se paseara por su casa dentro de ese Kentucky había viajado mucho, pero por ahora los lugares que había visitado no eran ninguno de los que él había nombrado. También sabía que se trataba de un hombre adulto, aunque no estaba del todo claro qué tan mayor. A veces no era francés ni alemán, y otras veces eran las dos cosas. Así que Enzo creía que quizás fuera alsaciano, y le gustaba dejar que el Kentucky girara en círculos, clamando desesperado esa opción intermedia que ya estaba en el aire y que Enzo se cuidaba de no pronunciar jamás: Alsacia. ¿Le gusta un Bertide?, le preguntaba. ¿Le gusta el pueblo italiano, el sol, los vestidos floreados, los culos enormes de nuestras mujeres? Entonces el Kentucky corría alrededor de la reposera ronroneando a su máximo volumen. Algunas tardes Enzo lo cargaba hasta el coche y lo dejaba en la luneta mirando hacia atrás. Todo el recorrido hasta las clases de tenis de Luca, hasta el súper donde hacía las compras y en el regreso a casa. «Mire qué mujeres», le decía Enzo. «¿De dónde será un topo que nunca vio mujeres como estas?». Y el topo ronroneaba una y otra vez, quizás de furia, quizás de felicidad. Así que bueno, este capítulo me pareció muy interesante porque, bueno, el Kentucky pasa de manos de Luca a Enzo. Luca no lo quiere, como dice la historia, y Enzo juega el papel del cazador, me parece a mí, ¿no? Quiere saber quién es ese Kentucky. Hemos visto en otras historias que no hay mucho interés en saber de eso porque ya las otras personas saben cómo funciona y no les interesa relacionarse demasiado con el Kentucky. Por otra parte, creo que también hay una frustración porque no sabemos quién juega el papel de la víctima, ¿no? A veces puede ser la persona que tiene el Kentucky porque es el que maneja la menor información, es el que está expuesto y es el que no sabe qué es lo que está al otro lado. Y también podemos hablar como, no sé, la relación entre el Kentucky y Enzo. Es una relación bastante particular porque
primero nace a causa de un divorcio y segundo es una relación que se va formando como si fuera la del padre a un hijo, aunque no sabemos a ciencia cierta qué edad tiene el Kentucky. Siempre hay un punto de inflexión que hace que se adquiera uno. Hay algo que pasa en la vida de cada persona que dice, ok, necesito un Kentucky. La pregunta es, que es lo que yo siempre me pregunto, ¿por qué no comprar una mascota y por qué sí comprar un Kentucky, ¿no? ¿Qué es lo que se diferencia en el deseo de sentirse observados por otra persona? ¿Qué es lo que se oculta detrás de ese deseo? Pero bueno, nada. Esas son como algunas ideas que me quedaron como flotando de este capítulo. Bueno, y en realidad la suma de los capítulos anteriores. Así que bueno, espero que también estén disfrutando la lectura conmigo. Y bueno, cualquier pregunta nos estamos viendo en clase o en los comentarios de YouTube. Nos vemos. Chau, chau.